Hola, buenas tardes. Mi nombre es Giancarlo Serpa, soy estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico. Hoy les vengo a explicar un ejercicio de cojinete deslizante. Aquí tenemos el enunciado. Se tiene que un eje que utiliza cojinetes deslizantes, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. La carga radial que soporta, resultado de la ecuación de equilibrio, son R izquierdo menos 87 J más 467K libras, y el lado derecho, R derecho 316 menos 161K libras. El eje tiene un diámetro de 2 pulgadas y gira a 500 RPM. Diseñar un cojinete que funcione bajo las condiciones de lubricación límite. Nota: debe explicar el porqué de lo realizado. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta o hacer en el ejercicio son calcular las cargas equivalentes de los vectores. Como pueden ver, ya yo me adelanté un poquito para hacer el video un poquito más corto. Según el enunciado, las cargas R izquierda menos 387 más 467. Bueno, aquí ustedes lo pueden apreciar. ¿Cómo lo vamos a calcular? R izquierda, la raíz cuadrada de 387 al cuadrado más 467 al cuadrado nos va a dar R izquierdo 606,51 libras. Y R derecho, hacemos el mismo procedimiento, raíz cuadrada 316 al cuadrado más menos 161 al cuadrado. Ya yo saqué los resultados, los tengo aquí para de R derecho, son 354,65 libras. Hay unos pasos que tenemos que seguir para resolver el problema, que es lo que efectivamente nos está pidiendo el enunciado. Aquí nos dan unos datos importantes, es el número de vueltas, que son 500 RPM, y el diámetro del eje, que son 2 pulgadas. Ya vamos a calcular la holgura permitida. Esta es la holgura mínima permitida entre el buñón y el eje. Y tenemos el diámetro del cojinete a diseñar, la relación longitud-diámetro, la longitud, la presión que va a ejercer el cojinete, la velocidad, PV. De estos PV podemos diseñar nos puede dar el material de diseño. Vamos a borrar aquí para seguir para empezar a calcular cada uno de los pasos. Está para borrar aquí. Aquí ya calculamos la relación de los vectores, ese es el primer paso. Aquí tenemos los resultados. Vamos a ir borrando. La holgura. Esta es la holgura mínima permitida. Según el libro Robert Moore, en la figura la 16.3 de la cuarta edición, hay una tablita, que con estos datos podemos calcular esa holgura. Yo no lo tengo aquí a la mano, pero en la tablita nos dan el diámetro del eje y nos dan las revoluciones. Eso es una curvatura donde está el valor de 0,002. Esa va a ser la holgura mínima permitida, según el libro Moore de Robert Moore. De ahí podemos calcular el diámetro del cojinete. ¿Cómo vamos a calcular el diámetro del cojinete? Aquí con el diámetro del cojinete
Aquí tenemos el diámetro del eje. El diámetro del cojinete va a ser, vamos a multiplicar 2 por la holgura, que es 0,02. El diámetro del cojinete nos daría un resultado de 2,002, que es 0,02. Como un cerro aquí. Bueno, ya tenemos aquí la holgura y el diámetro del cojinete. Aquí vamos a calcular la relación longitud-diámetro. Ese bajo la lubricación límite, según el libro MOL, también que no lo tengo en la mano, nos dice que la relación LD va a ser igual a 1. Allí, si tenemos la relación, pues aquí con un despeje podemos calcular la longitud. ¿Ya? La longitud va a ser igual a 1. Si despejamos, ¿verdad? Nos queda que, vamos con la longitud, pero está dividiendo para multiplicar. 1 por el diámetro. Longitud, 1 por el diámetro. La longitud nos va a dar 2 pulgadas. Calculamos la longitud. Es difícil explicarle aquí, pero se hace lo que se puede. Continuamos. Vamos a y ya calculamos la longitud y nos va a quedar 2 pulgadas. Hacer la misma longitud. Aquí rapidito. Vamos a calcular, seguimos con la presión. Vean, la presión nos dice, esta es la presión que va a soportar el cojinete, que es la fuerza, la fórmula, por la longitud del diámetro, pero no tenemos la fuerza, como no tenemos si tenemos la fuerza, que esta va a ser la mayor, la que calculamos anteriormente, porque una de estas se hace desprezable. Esa es la que calculamos con la raíz cuadrada. La fuerza aquí yo la tengo anotadita, que la mayor nos dio 606,51 libras. Tenemos ya la longitud, es 2 pulgadas por el diámetro, ¿verdad? El diámetro del eje, que también son 2 pulgadas. Nos da una presión. Aquí yo tengo que me dio 151,63. Aquí es libras sobre esto va a ser la presión. Ya calculamos la presión, nos dio 151,63. Seguimos con la velocidad. Vamos a darle una borradita. Bueno, me gustaría tener una pizarra más grande, pero esta es la que tengo a la mano. Bueno, lo importante es hacer el ejercicio. Nos dice que la velocidad va a ser igual por fórmula I por diámetro
por el número de revolución, el número de vueltas, sobre 12. Con una formulita, ya tenemos todos los datos. Pi por 2, número de vueltas, que son 500 RPM, sobre 12. La velocidad nos va a dar, una notadita por aquí, 12,1,79. Bien, todo el minuto. Y una pie por minuto. Ya tenemos la velocidad. Ajá, podemos calcular ya la PV. No, aquí, bueno, la presión va a ser, ya aquí la PV va a ser la presión o la velocidad. La presión, según la formulita, no, 151,63 psi por la velocidad. Pie minuto. PV nos va a dar 396. Yo tenía los resultados, porque ese ejercicio ya lo hice. Se me hace un poquito menos complicado explicarlo, porque ya más o menos todos los resultados para no estar calculando, porque el tiempo para subir el video cuesta mucho. Ajá. Aquí, mediante PV, podemos calcular el valor de diseño, ¿verdad? Que el valor de diseño es 2 veces PV, ¿verdad? Vamos a multiplicar el resultado aquí, que nos dio 39.694,54 por 2, nos da 779.389,12. Eso es PSI pie minuto. Bueno, ya tenemos casi todas las variantes. Ajá. Seguimos con el procedimiento. Según la tabla del Robert Moll también, la 16.1, según el enunciado lo que nos está pidiendo, podemos utilizar un material de bronce aluminio, y nos da vamos a ver aquí, material utilizado va a ser bronce aluminio. ¿Por qué el bronce aluminio? Un poquito aquí complicadito. Bueno, esa es toda la explicación del ejercicio.
no es complicado, espero que lo haya entendido. Claro, se me hace un poquito difícil por el tamaño de la pizarra, pero de verdad no me dio chance para ir a la universidad, que ya hubiese sido más cómodo, que alguien me grabara. Pero aquí se hizo el intento, pues yo hice el intento para no faltar a las evaluaciones, porque es muy importante para mí terminar mi carrera y bueno, aquí estamos en pie de lucha. Bueno, aquí está el material que se va a utilizar, que es el bronce aluminio. Aquí podemos dar así una pequeña conclusión. Yo lo anoto por aquí. ¿Por qué vamos a utilizar el bronce? ¿Por qué? Porque es más resistente a temperatura de lubricación. ¿Verdad? No es muy costoso, ¿verdad? Y no se va a deformar. Es muy resistente a las temperaturas. Bueno, esta es toda mi exposición. Espero que se haya entendido un poquito. Muchas gracias.